que este concepto de interculturalidad como propuesta busca es visibilizar esto, visibilizar esta relación conflictiva histórica y buscar relaciones equitativas entre las personas mismas, pero también entre los conocimientos y las prácticas sociales diversas. Y en este sentido se trata de buscar estos intercambios reconociendo que son conflictivas, reconociendo que existen en un estrato de desigualdad, pero buscando que se vayan generando un enriquecimiento eh, que se da en esta tensión y conflicto, ¿no? Porque si ignoramos que existe tensión y conflicto, entonces no estamos visibilizando toda la construcción histórica en la que estamos viviendo. En ese sentido, Catherine Walsh plantea que la interculturalidad no es algo que existe, ¿no? Sino que es una propuesta a alcanzar eh, por medio de prácticas, acciones y especialmente una posición de toma de conciencia. Y en este sentido, como venía diciendo, se trata de reconocer eh, este legado que vivimos histórico desde el horizonte colonial y republicano. No es que está superado. Entonces, ¿cuáles son los consensos en relación al concepto de interculturalidad? Es que se enmarca en relaciones de poder. Implica el reconocimiento de las diferencias y, en este sentido, de las desigualdades que se han ido construyendo. La interculturalidad en este sentido apunta a una democracia social, a democratizar el espacio social, la economía y lo cultural. Y es importante reconocer que la interculturalidad nació como una reflexión en torno a la educación intercultural bilingüe. Sin embargo, se considera, y hay muchos trabajos que están reflejados en este repositorio, que buscan ampliar el concepto de intercultural a otros espacios, además del espacio de educación intercultural bilingüe. Y aquí también se habla de que la interculturalidad debe enmarcarse en los derechos colectivos y no solo individuales, y que deben estar en función a un buen vivir colectivo. Para abordar rápidamente un poco la historia de la IB, pues como todos conocemos, el punto de arranque que se reconoce son las escuelas de Dolores Cacuango. Eso es importante porque marca un punto crítico, ¿no?, de educación propia desde una alianza política y que rompe este imaginario del indio atrasado y separado de lo político, ¿no? Dolores Cacuango nos muestra esto y es importante cómo se visualiza dentro de la demanda por una educación propia, una educación bilingüe. Y que la educación intercultural bilingüe no nace, digamos, solo a partir de los 80, sino que tiene una historia que va mucho más atrás y que no es que el movimiento indígena aparece a partir de los años 90. En ese sentido podemos ver que la educación intercultural bilingüe tiene 3 etapas, ¿no? Podemos verlas un poco como etapas históricas, sin embargo es importante ver que coexisten, no es que ya se pasó, sino que muchas veces podemos ver que estos coexisten. Entonces la primera etapa se puede ver como una cuestión de reivindicación o de buscar el uso de la lengua, ¿no? Esta visión asimilacionista, que es usar la lengua como lengua de transición, ¿no? Donde realmente no se reconoce el valor de la lengua, sino que se usa para asimilar, para que el otro se convierta en este colectivo blanco mestizo. La segunda etapa es una etapa de mantenimiento y desarrollo de la lengua materna, donde se
se ve esta visión de multiculturalista tolerante, ¿no? Entonces es una cuestión, bueno, sí, las diferentes culturas y pueblos tienen el derecho de hablar sus lenguas, pero cada cual allá, ¿no? No, que eso no significa que hay que adoptar cambios en la sociedad como tal, sino que cada cual mantenga lo suyo. Y la tercera va más allá de la dimensión de la lengua, de la dimensión lingüística, y aborda una dimensión cultural. Y lo que busca es enriquecer a la sociedad, ¿no? En su conjunto. Es como generar un cambio más colectivo de la sociedad como tal, desde esta diversidad, desde este intercambio que hablaba en el primer momento, que se da en tensión y en conflicto. Entonces, esta imagen me parece importante porque vamos viendo cómo hay estos diferentes términos. Es importante entender estos términos a nivel histórico y políticamente, ¿no? Porque cuando en el repositorio podemos ver diferentes usos de los conceptos y ver cómo se relacionan. Entonces, en un primer momento tenemos esta visión bicultural, que lo podemos visualizar hacia esta noción de desigualdad entre la cultura. Si hay un acercamiento hacia reconocer la diversidad lingüística, pero se reconoce como dos culturas diferentes, ¿no? Y aquí tenemos las escuelas radiofónicas, que se empieza a usar este concepto bicultural. Después se aborda el concepto de bilingüe, donde vemos, por ejemplo, a las escuelas indígenas de Simiatuk y vamos viendo otras propuestas que se van formando. Tenemos bilingüe intercultural con el proyecto de EIB y la DNIP, y de ahí se hace el cambio, ¿no? De intercultural bilingüe. Entonces, antes era bilingüe intercultural y de ahí se enfatiza lo intercultural. Vemos que se expande la noción de intercultural, ¿sí? Ya no es solamente una cuestión lingüística, que es a lo que apunta lo bilingüe, sino que se amplía esta noción de lo intercultural y está ligada a la propuesta de la plurinacionalidad. Hay tensiones que existen en la educación intercultural bilingüe que están desde el inicio, y es esta visión de la autonomía, la educación intercultural bilingüe, dirigida hacia construir la autonomía de los pueblos y nacionalidades, versus interculturalizar el Estado, ¿no? Versus esta cuestión de ir transformando al Estado para que el Estado también pueda ser intercultural. Yo creo que estas tensiones no están contrapuestas como tal, sino que es una cuestión de que coexisten. Lo mismo está con el proyecto político que implica la AIB como un proyecto de territorial, como un proyecto de cada pueblo, y la institucionalización de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Como un organismo estatal. Entonces ahí también hay esta tensión, ¿no? Que está relacionada con esta noción de autonomía versus la interculturalización del Estado. Entonces vemos que a un lado está este proyecto de autonomía y proyecto político desde abajo, y por otro lado también se apropia este otro concepto desde arriba. Porque creo que me estoy quedando sin tiempo, solo que aquí se concretiza en el MOSEIP y también en el currículo intercultural bilingüe que se realizó recientemente por cada nacionalidad. La etnoeducación, voy a pasar un poco, la etnoeducación tiene tanta larga historia como tiene la educación intercultural bilingüe. Creo que eso es importante reconocer. Inicia con estos diferentes centros de la cultura que nacen a partir de los años 70.
y básicamente en el 2000 se genera esta comisión para la etnoeducación como un proyecto político y epistémico afroecuatoriano, ¿no? Creo que eso es importante reconocer toda la trayectoria y el proceso de trabajo que se viene haciendo desde estos procesos de base afroecuatorianos. Y aquí tenemos dos conceptos importantes, que es casa adentro y casa afuera, que lo formula Juan García. Casa adentro implica esta cuestión de qué es ser negro y cómo recuperar o reconstruir esta noción de lo que es el ser afroecuatoriano y apropiarse del concepto de negritud, ¿no? Y casa afuera es esta noción de cómo se relaciona esta identidad, esta construcción identitaria con otros. Y ahí tenemos esta noción de lo intercultural. Bueno, esto más o menos lo he explicado. Aquí, así como la IBE tiene el MOSEI, pues en la etnoeducación hay módulos etnoeducativos con diferentes temáticas. Voy a pasar, disculpen. Entonces, al igual que la IBE tiene el MOSEIB y las currículos nacionales, creo que es importante entender que la etnoeducación tiene un currículo, busca tener un currículo específico dentro del currículo nacional y busca transversalizar lo afroecuatoriano en el currículo nacional. Y una de las debilidades que se ha acentuado es esta cuestión de que estos módulos de etnoeducación no son obligatorios, ¿no? Sino son voluntarios, y por lo que me han contado, he podido saber, esto también debilita la propuesta, ¿no? Porque como hemos visto, el concepto intercultural pues está enmarcado en una estructura social de desigualdad, donde no hay un reconocimiento de esta concepción histórica jerárquica. Entonces esto sí ha generado dificultades para ir posicionando la propuesta de etnoeducación. Eso nomás, disculpen el tiempo que se ha dado en esto. Espero que les haya servido un poco. Me imagino que muchas cosas ya tenían, ya han conocido, quizás desde otras perspectivas, pero es para consensuar un poco desde dónde hemos partido los investigadores docentes que hemos colaborado en el repositorio.